Bueno, pues esto es lo que hay. Ya está el camino de todas formas despejado, está expedito. Habrá investidura casi con toda seguridad, salvo sorpresa morrocotuda de que no existe vote no o algún otro partido de los pequeñitos. Partido Regionalista Cantabria ha dicho que no, por cierto. Revilla ha dicho que no porque en ese comunicado de Esquerra y del PSOE, suscrito por el PSOE en virtud del acuerdo, no se cita para nada la Constitución. Se habla de ordenamiento jurídico democrático, una coña marinera, si se me permite la expresión. Por aquí el único ordenamiento legal y válido es la Constitución, pero bueno, eso es lo que hay. A ver, vuestras opiniones sobre este asunto. Yo creo que rozamos, estamos en los márgenes de la legalidad, ¿eh? Quiero decir que leer el acuerdo es sumamente desasosegador porque en efecto, de acuerdo con las instrucciones expresas de Oriol Junqueras y de Esquerra, no se cita en ningún momento la Constitución española, se habla vagamente de un ordenamiento jurídico, se reconoce a ambas partes, ambos gobiernos, una suerte de bilateralidad, se da paso a una mesa de negociación y quizá lo que es más grave, se abjura de la vida judicial. Se dice que no se va a judicializar ninguno de los aspectos, o sea, prácticamente se renuncia al uso de la justicia cuando hay crimen, punto, porque lo que ha ocurrido en Cataluña, y lo han visto los telespectadores directamente por la televisión, ha sido una declaración de independencia, por lo tanto una cuestión plenamente judicial. Bien, pues el acuerdo dice expresamente que se renuncia a eso. Insisto, yo creo que estamos en los márgenes de la legalidad. Es un paso muy grave para España. Yo creo, como dices, Cristina, que si esto sale adelante, y tiene todos los visos de que va a salir adelante, creo que España, a partir del día 7, será mucho más desigual y habrá, en realidad, dos Españas diferentes, de dos categorías. Una España de primera, en la que estarán dos naciones que ya les han prometido que les van a llamar nación, que es el País Vasco y Cataluña. Van a ser dos naciones, los demás seremos lo que seamos, pero en fin. Segundo, será un sujeto político porque el acuerdo que el PSOE ha firmado con Esquerra Republicana le da a los catalanes la capacidad de ser sujeto político, es decir, de decidir solo ellos a un asunto tan trascendental como es la organización del Estado, que afecta a todos los españoles. Es decir, si hay algo anticonstitucional y radicalmente anticonstitucional, es que la decisión que afecta al conjunto de los españoles solo las tome una parte. Es como si, para entendernos, como si las leyes fiscales la dictaran solo los ricos. Bueno, pues aquí está haciendo exactamente lo mismo. Pedro Sánchez, con esa vitola del progresismo, que ya me contarás tú qué entiende por progresismo, acaba de crear, o está creando, dos Españas de distinta categoría. Una España privilegiada, que es tratada de igual a igual con el Estado, es decir, se va a crear una comisión, una mesa de negociación de igual a igual, como pueden ser dos estados diferentes, España, Francia, Alemania, Italia, etcétera. Y aparte de eso, los acuerdos a los que llegue esa mesa se van a someter, pero no al conjunto de los españoles, sino a una sola parte, que son la de los catalanes. Con lo cual, naturalmente, todo lo que derive de ahí, todo lo que en cascada trascienda de ese acuerdo, va a ser una España o una parte de España que no tenga nada que ver con el resto, ni con Andalucía, ni con Murcia, ni con Castilla y León, ni con nada. Nos decía antes Víctor Casas que mañana efectivamente está convocado ya el pleno de investidura para el sábado a las 9 de la mañana, pero no va a haber mañana, por cierto, Consejo de Ministros. Y no va a haber Consejo de Ministros porque, claro, se reúne el Comité Federal del Partido Socialista, que no sé para qué se va a reunir. Van a decir todos amén, sí señor, y ya está. Claro, sí, no hay voces, de piedra. No hay voces discrepantes, aparentemente, sobre todo esto, y por tanto se va a bendecir todo lo que se ha aprobado por parte del Partido Socialista y Esquerra y con el PNV, etcétera, etcétera. Pero es curioso que no haya reunión del Consejo de Ministros porque eso también priva a los colegas preguntar a la portavoz del Gobierno sobre todo esto. O sea que tampoco mañana tendremos una opinión sobre cómo entienden ellos la consulta, etcétera, etcétera. Pues no hay nada de eso. Resulta inaudito que un pacto o unos pactos que está transformando, que como tú decías, Cristina, está poniendo al límite. Yo diría que no está al límite, es decir, está tensionando las costuras constitucionales.
yo creo que las está superando clarísimamente, bueno, pues todo esto no haya una comparecencia específica del presidente del gobierno, es decir, el que está impulsando todo esto, para que lo explique a los ciudadanos antes de la investidura. Oiga, no después, porque después ya no tiene, esto ya no tiene solución. Usted ya se ha comprometido. Y aún hay más, José Antonio, que tú decías, no, vamos a poner el foco en esa consulta que además solo se hace una parte de los españoles, que son los catalanes. Bueno, pues no existe esa herramienta para realizar la consulta a los catalanes, que todavía tienen que inventársela con una reforma legal, porque no, está prohibido. Es que la Constitución establece exactamente. Es que, claro, aquellos asuntos que interesan a todos los españoles los dirima a una parte, pero es que tú no puedes partir la soberanía. Todo lo remiten a un ordenamiento jurídico democrático. O sea, el concepto... En función del ordenamiento jurídico democrático haremos esa consulta. Por eso se espera que pueda ser a través de una reforma legal. No, entonces el problema es no solamente... Ya el asunto en el que nos encontramos, quiero decir, el golpismo que hubo en el 2017 venía de Zapatero y del famoso estatut y del hecho de que se delegase en el Parlamento catalán la aprobación de unas leyes que luego derogó el Parlamento Nacional porque conculcaban la Constitución. Pues ahora se supera incluso ese esquema. O sea, se establece claramente que el sujeto decisorio va a ser la ciudadanía catalana y se parte la soberanía nacional. Vamos a ver, el Estado, la nación española, está en manos de todos nosotros. A partir de este escrito, que conculca la Constitución, es Cataluña quien tiene que determinar su decisión legal, etcétera. Y esto supone abandonar al independentismo a los ciudadanos constitucionalistas catalanes. Son más del 50%. Claro, esta gente queda absolutamente al albur de los independentistas, que son una tonta minoría española. O sea, estas personas que están manadas por la Constitución están apoyadas por todo el resto de los españoles y ese derecho se les quita. O sea, es una cosa inaudita. Bueno, y por no hablar, luego lo comentaremos, por no hablar de que Sánchez, ¿verdad?, que había prometido y había reiterado una y otra vez que jamás iba a permitir que la gobernabilidad de España dependiera de los partidos independentistas. Eso se lo dijo a Macron. Lo ha dicho en mítines y lo ha dicho a Merkel. Y lo ha dicho en televisiones y radios por todo. Aparte de los altísimos cargos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, las dos grandes amenazas para la democracia en Europa se llaman populismo y nacionalismo. Bueno, pues Pedro Sánchez acaba de abrazar a populistas y a nacionalistas. Luego comentaremos más detenidamente todo esto y analizaremos ese comunicado que ha hecho público esta noche Esquerra Republicana de Cataluña para avalar la investidura de Sánchez. Pero antes, Susana Ollero, también vamos a comentar cómo arranca este año 2020 con nubarrones en la economía. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que se promete del pacto de gobierno con Podemos genera o nos sugiere que va a haber mucho más gasto. Se habla de más de 35.000 millones de euros de gasto público, sobre el que ya hay, y a ver de dónde va a salir, porque claro, se habla de todo lo que se va a gastar, pero no se dice cómo se va a equilibrar las cuentas, de dónde van a sacar para gastar esos 35.000 millones. Para recaudar. Efectivamente, y las empresas están muy preocupadas. Las empresas hablan de que todo esto está más cerca del populismo que de la ortodoxia. Los empresarios se quejan de la reforma, de que se derogue la reforma laboral porque eso va a generar más paro, etcétera, etcétera. Así que vamos a analizar la situación económica. Vamos allá, porque arranca el año con malas noticias para nuestra economía. Hoy hemos conocido varios indicadores que auguran tiempos difíciles para nuestro bolsillo. El primero de ellos, como decía Antonio, es el gasto público, que se dispara por encima de los ingresos. Ha crecido en casi 25.000 millones de euros los últimos 12 años. Aquí lo tienen. Eso significa que ha crecido por encima del 5%. Y atención, porque es la primera vez que el gasto público crece por encima de los ingresos desde el año 2012. Algo que además hará crecer de nuevo el déficit, que ya saben que lo tenemos por las nubes. Bueno, pues ¿cuál es el motivo de este crecimiento del gasto? Pues en parte por esa subida de las pensiones por encima de la inflación, también la subida del salario de los funcionarios y por las mejoras en protección social y en sanidad de Pedro Sánchez. Segunda alarma, la caída en la venta de los coches. Ha disminuido el año pasado un 4,8%, casi el 5%, confirmando así el peor escenario que tenían previsto los expertos del sector. Y cerramos este plantel económico con la idea estrella de Podemos, como avanzaba Antonio, para las pensiones, por ejemplo, que hará disparar, atención, el gasto público en otros 30.000 millones de euros. Y es que Pablo Iglesias quiere eliminar el factor de la sostenibilidad, que le recuerdo que actualmente liga la base reguladora de las prestaciones de las pensiones a la esperanza de vida, y así reduce la pensión, se aumentan los años de vida. Bueno, pues Pablo Iglesias se quiere cargar este factor, así que como tenemos todos estos ingredientes que no son muy halagüeños, vamos a preguntar por su